lo que puede el hombre por sí solo y de lo que es capaz con el auxilio de Dios. Dice el apóstol San Pablo: cuando estoy débil, entonces con la gracia de Dios soy más fuerte. Esto es, cuando yo tengo el sentimiento íntimo de mi debilidad y estoy convencido de ella por propia experiencia, cuando al ver que no puedo nada, me humillo y pongo en Dios toda mi confianza, entonces es cuando soy fuerte con la gracia de Dios, que se complace en hacer brillar su poder en la debilidad de su criatura. Entonces es cuando lo puedo todo en aquel que me conforta. Tampoco es menos cierto que cuando nos creemos fuertes, entonces es cuando en realidad somos más débiles. Esto es, cuando presumimos de nuestra fortaleza, nos la apropiamos y en ella nos gloriamos, hasta el punto de creernos capaces de hacerlo y sufrirlo todo, porque Dios retira sus auxilios de la criatura presuntuosa, abandonándola a sus propias fuerzas. La confianza en sí mismo es, pues, una debilidad real y aún extrema, porque es principio inevitable de caídas, y casi siempre de caídas muy humillantes. Al contrario, la desconfianza en sí mismo, cuando va acompañada de humildad y de confianza en Dios, es una fuerza real, una fuerza todopoderosa, la fuerza misma de Dios. Mas, ¿por qué quiere Dios que estemos penetrados en este sentimiento de nuestra miseria? Para hacer resaltar su poder en nosotros. Él es infinitamente celoso de que todo el bien que hay en nosotros no se atribuya a otro que a Él. Quiere ser reconocido como el único autor y el solo consumador de toda santidad, y no puede tolerar que en el orden de la gracia, sobre todo, la criatura crea poder algo, aún la más mínima cosa, contando solo con sus propias fuerzas, con sus resoluciones, esfuerzos e industrias. El gran secreto de la conducta que Dios observa con las almas a quienes desea santificar está precisamente en quitarles toda suerte de confianza en sí mismas, y para esto las deja como abandonadas a sus miserias. El gran secreto de la conducta que Dios observa con las almas a quienes desea santificar está precisamente en quitarles toda suerte de confianza en sí mismas, y para esto las deja como abandonadas a sus miserias. Permite que todas las trazas que toman por su propia iniciativa les salgan fallidas, que sus designios y proyectos queden frustrados, que sus ilusiones las extravíen y sus juicios las engañen, que sus previsiones mejor concentradas resulten vanas, que su voluntad claudique y fallezca a cada paso. Quiere enseñarles con esto a no contar para nada en solas sus fuerzas, a fin de que busquen su apoyo únicamente en Él. A los principios, cuando se experimentan los efectos sensibles de la gracia, cuando el espíritu se ve iluminado con íntimos resplandores y la voluntad se siente transportada de santos movimientos, es natural se crea uno capaz de hacerlo todo y sufrirlo todo por Dios. No se imagina posible el rehusarle nada, ni aún vacilar siquiera, aunque fuere en las cosas más difíciles. Se llega algunas veces hasta pedirle las más pesadas cruces, las más profundas humillaciones, persuadido de que tiene sobrada fuerza para soportarlas. Cuando el alma es recta y sencilla, esta especie de presunción, que nace del sentimiento que se experimenta de la fuerza de la gracia, procede solo de la falta de experiencia, y no disgusta a Dios cuando no va acompañada de pensamientos de vana complacencia en sí misma. Pero Dios no tarda en curar el alma de la buena opinión que tiene de sí misma. Para ello, le basta retirar su gracia sensible, dejarla abandonada a sí misma y exponerla a la más ligera tentación. Bien pronto siente ella fastidio, desaliento y repugnancia.
Ve por todas partes obstáculos y dificultades. Sucumbe en las menores ocasiones. Una mirada, una palabra, un gesto la desconciertan. A ella, que se creía con sobradas fuerzas para hacer rostro a los mayores peligros. Entonces pasa al extremo opuesto. Teme de todo, desespera de todo, piensa que no podrá ya vencerse en nada, y hasta se ve tentada de abandonarlo todo. Y en efecto, lo echaría todo a rodar si Dios no viniese pronto en su auxilio. Dios continúa este modo de proceder con respecto al alma hasta que, por medio de experiencias reiteradas, se haya convencido plenamente de su nada, de su incapacidad para todo bien y de la necesidad en que ésta de no afianzarse más que en solo en Dios. Para esto sirven las tentaciones, en las cuales se ve el alma a punto de sucumbir y en que Dios la sostiene cuando ya no haya recursos en parte alguna. La rebelión de las pasiones que ella creía completamente domeñadas y que vuelve a sublevarse con inusitada violencia hasta el punto de oscurecer la razón y poner al alma en 2 dedos de su ruina. Las faltas de fragilidad de toda especie en que Dios la deja caer expresamente para humillarla. Los desabrimientos, dificultades extrañas en la práctica de la virtud, fuertes repugnancias para la oración y demás ejercicios de piedad. En una palabra, el sentimiento vivo y profundo de la malignidad de la naturaleza viciada por el pecado y de su incapacidad para todo bien. Emplea Dios todos estos medios para anonadar al alma a sus propios ojos, inspirarla odio y horror hacia sí misma y convencerla de que no hay crimen tan horrible de que no sea capaz si Dios la dejara de su mano. Y además, que es impotente para producir por sí sola la menor acción buena, ni el menor deseo santo, ni el más mínimo pensamiento recto sin los auxilios de la divina gracia. Cuando después de repetidos golpes, de continuas caídas y de reiteradas experiencias, el alma al fin se ha acostumbrado a no contar consigo misma, aun en las cosas más insignificantes. Entonces Dios la va revistiendo poco a poco de su fortaleza, haciéndola sentir que ésta no le viene de sí, sino de lo alto. Alentada y sostenida con ella, todo lo emprende y lo soporta todo. Sufrimientos, humillaciones de toda especie, trabajos, fatigas por la gloria de Dios y bien de las almas. Lleva a feliz término sus empresas, ninguna dificultad la arrendra, ningún peligro le espanta porque es ya fuerte con la fortaleza de Dios. No solamente refiere a Dios toda la gloria, sino que reconoce además y experimenta que es Él solo quien lo puede y lo hace todo, mientras ella no pasa de ser un débil instrumento en las manos de Dios, que Él mueve a su voluntad, o más bien, una pura nada, de la cual se sirve Dios en la ejecución de sus designios. Así es como San Pablo, después de haber contado las grandes hazañas que había hecho y sufrido por el Evangelio, añadía con la más íntima convicción: pero no soy yo quien ha hecho todo esto, sino más bien la gracia de Dios que está conmigo. Un alma tal rinde a Dios toda la gloria que de ella puede esperar, sin reservarse absolutamente nada para sí, pues se tiene en lo que es en realidad pura nada. De este modo glorifica a Dios con todo lo que hace y sufre por su amor, y sobre todo le glorifica más que nada con esta disposición interior de su propio anonadamiento. Cuán muerto a sí mismo es menester estar, y por cuántas pruebas no se tiene que pasar antes que llegue a tal estado. Como todo, cuando el alma lo ha alcanzado, entona un himno de perpetua alabanza a su divina majestad. O más bien, Dios mismo se alaba y glorifica en esta alma. Todo en ella es para Dios, sin que nada reserve para sí, y aún pudiera añadirse que se halla en una dichosa incapacidad de reservarse nada. ¿Y qué deberemos hacer para llegar a conseguir ese estado dichoso en que seamos fuertes con la misma fortaleza de Dios? Para ello se requiere como fundamento indispensable
una resolución firme e inquebrantable de no rehusar nada a Dios y de no hacer nada, al menos conscientemente, que pueda disgustarle. Supuesto este fundamento, es necesario además humillarse por sus faltas, aún sin turbarse nunca por ellas, mirarlas más bien como una prueba de nuestra flaqueza y sacar de ellas el fruto que Dios pretende, a saber, que nos acostumbremos a no contar para nada con nosotros, sino que pongamos toda nuestra confianza en solo Dios. Es preciso también no fiarse demasiado de los buenos sentimientos que nos vienen en ciertos momentos de fervor, no creernos mejores ni más fuertes por estos movimientos pasajeros, sino juzgar de nosotros por lo que somos cuando nos falta la gracia sensible. También debe uno procurar no desalentarse a vista de su propia miseria, ni decirse, no, nunca podré yo hacer o sufrir tal o cual cosa, sino más bien, reconociendo que somos incapaces del más insignificante acto de virtud, decir, Dios es todopoderoso, con tal de que yo no me apoye sino en Él, me será posible, y aún fácil, lo que sobrepuja mis fuerzas. Podemos decir a Dios con San Agustín, dadme, Señor, lo que me ordenéis, y mandadme lo que os plazca. No debemos extrañarnos tampoco de las repugnancias que sentimos, sino pedir sin cesar a Dios la gracia de hacernos superiores a las mismas. Y cuando las hayamos superado, guardémonos bien de atribuirnos la victoria. Antes, atribuyámosla enteramente a Dios. Finalmente, procuremos evitar la presunción y también la pusilanimidad, dos efectos que proceden, el uno, de que contemos demasiado con nuestras fuerzas, y el otro, de que no contemos bastante con Dios. La pusilanimidad procede de falta de fe, la presunción de la falta de conocimiento propio. El remedio para estos dos defectos es mirar a Dios como el único principio de nuestra fortaleza. No habría peligro alguno de que fuéramos presuntuosos si estuviéramos convencidos de que toda nuestra fortaleza nos viene de Dios. Y tampoco seríamos jamás pusilánimes si estuviéramos bien persuadidos de que tenemos siempre a nuestra disposición la misma fortaleza del que es todopoderoso.